Cristo. Okay. Adelante. Que precisamente en la parte de obreros es un ejemplo claro de que si no tienes las herramientas adecuadas, no puedes hacer el trabajo bien. A Bueno, veces, a veces, de- a veces, a veces, si no tienes las herramientas y el conocimiento, no es tan fácil presentar un buen trabajo. ¿Ves? es que podemos ver en ese aspecto, hermano Joel, es el ejemplo que tuvo nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. ¿Cuánto tiempo de preparación tuvieron? ¿Cuánto tiempo, cuántas horas durante ese tiempo, ese ministerio, fueron usadas para prepararlos, para enseñarles? Fueron muchas horas. Sabemos que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo duró 3 años aproximadamente. Pero estamos hablando de que la preparación en sus tiempos era prácticamente que convivían. Estaban casi que las 24 horas, por así decirlo, las 24 horas juntos, aprendiendo directamente del Señor, del Maestro. Entonces, en esos aspectos, en ese sentido, primero pasaron por esa fase de preparación, esa parte de formación, y después que viene sobre esas circunstancias, sabiendo donde la mies es mucha y esa necesidad de atender a toda esa mies, es donde da instrucciones específicas de enviar a los discípulos de dos en dos, dándole poder en el nombre del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, para que entonces llevaran la palabra, echaran fuera demonios y pudieran sanar. Entonces, en estos aspectos engloba esto, por lo que estamos hablando también en el WhatsApp y estamos hablando en este momento, es esa capacidad de ser primero, como lo está diciendo el hermano Pedro, ser compasivos en ese sentido, pero atender esa necesidad, pero también debemos obrar, debemos servir, debemos trabajar como obreros para la gloria y honra del Señor, para que así otros puedan conocer del Señor, como nosotros en algún momento conocimos del Señor. No sé cuántos hermanos acá han tenido la bendición de ser criados en una familia cristiana. Por poner el caso de mi esposa y yo, no. Nosotros nacimos en familia católica. De por sí, mi esposa y yo somos los primeros cristianos dentro de nuestra familia. Entonces, en ese aspecto, pero antes de llegar a los pies del Señor, muchas personas nos hablaron de la palabra de manera directa, de manera indirecta. Y lo que estábamos hablando en la parte anterior, qué tan importante es el ejemplo. El ejemplo en nuestros vecinos, el ejemplo en donde estamos estudiando secularmente, el ejemplo en donde trabajamos. Ese ejemplo es necesario que vean realmente en nosotros reflejado la personalidad de Cristo, que es lo importante en ese sentido. Este, adelante, hermana Jazmín, que tiene la mano levantada. Ok, quería acotar algo. Aunque siempre se habla muy frecuentemente de los discípulos, también Jesús tuvo 70 y esos 70, su función era ir adelante. Incluso recuerdo un versículo parafraseando: Señor, en tu nombre se nos sujetan los demonios, no se alegren que los demonios se sujetan, alegrense que su nombre está escrito en el libro de la vida, como que fue algo así. Y vimos a Satanás caer como un rayo, o sea, cae en la sobremaldad, cae todo, y es la primera parte que más me impresiona, que no solo los apóstoles,
podían hacer liberaciones, sanidades. Incluso hubo una persona que no lo seguía a los discípulos y le dijeron, maestro, hay uno que no nos sigue, pero echa demonios fuera en tu nombre. Fin de la intervención. Amén, amén, hermano Joel, adelante. Tienes el micrófono activado, no sé si va a dar un aporte. Ok, en ese sentido, o sea, todos recordemos que primero fueron enviados la preparación y la formación de los discípulos. Ahora tenían esa prueba de fe y con los cuales fueron enviados a las instrucciones específicas. Y adelante en los contenidos que vamos a abordar, después fueron enviados a los 70. Exacto. Amplió ese ministerio para poder alcanzar a más personas. Y eso ha estado en el transcurrir del tiempo, hasta nuestros tiempos, ha estado ampliándose, 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 porque el objetivo fundamental es alcanzar a a toda criatura. Como lo estaba diciendo el hermano Ramón el domingo en su prédica de las 7 de la mañana, en ese sentido. Si hoy por hoy llegara la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto que muchas personas que todavía no han creído en el Señor, por supuesto, no pudieran ser alcanzadas en la bendición de ser salvadas e ir a la vida eterna. Entonces, en ese sentido, nuestro Señor Jesucristo lo que desea es que podamos alcanzar, que se pueda alcanzar, que toda criatura confiese que el Señor es nuestro único Señor, nuestro único Salvador, y así es que podamos nosotros, como obreros, atender a la mayor cantidad de mies posible. Y eso es parte de nuestro trabajo, de nuestras funciones, de nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con el Señor. Amén. Amén. Sabemos y entendemos que sí, que habían 70 que también fueron enviados, también fueron em, esos seguidores de Jesús, pero Jesús solamente pues escogió a 12 para ser sus discípulos. Eso lo vamos a ir conversando en los contenidos que tenemos más adelante. Vamos a hablar de cómo y qué hicieron los 70. Eso en su momento lo vamos a conversar. Con respecto al contenido que estamos trabajando, hay muchas cosas de relevancia, muchas cosas de gran importancia. eh, y una de ellas es ese alimento espiritual que muchos creían que era el alimento que era enviado en el desierto. Sabemos que Dios nunca dejó a su pueblo en el desierto desamparado. eh, Colocó una guía tanto de día como de noche, los protegía y también pues los alimentaba. Enviaba el maná del cielo, pero cuando vino Jesús, muchos le preguntaban que si ese era el alimento, pues al que él tanto hablaba, que era el pan de vida. Y él decía, yo soy el pan de vida. Muchos no sabían de lo que él estaba hablando porque, bueno, nuestra mente finita no nos da la capacidad de poder comprender ciertas cosas y menos, bueno, de la mano de Jesús, ¿no?
Este, pero bueno, ellos creyeron que una de las cosas a las que él se le refería era el maná, ese alimento que era enviado del cielo y por ende ellos pensaban que era un alimento divino. Y pues no, ese alimento llamado el maná era para alimentarlos diariamente, pero no daba ni vida eterna ni era un alimento espiritual. Esto a los que, bueno, a los que vieron la clase y a los que también leyeron la guía pueden hablar también un poquito de eso, de esta enseñanza tan importante y el saber entender lo que significa el pan de vida. Quisiera escucharlos en ese punto específicamente en este momento. Hermano Joel, adelante. Hermana. Eh, Ahí, o sea, si lo traspolo a este momento, creo que el maná podría referirse quizás a un sentido como bendiciones, dones o fortalezas, ¿no? No sé qué opina usted. Bueno, el maná era un alimento. Recordemos que, bueno, ellos estaban en el desierto, por ende no había nada en ese momento. Acuérdense de que el pueblo se desesperó en algunos momentos y pues Moisés, que era el intercesor del pueblo con Dios, pues les pidió que por favor pues le ayudara en este tema. Y fíjense, pues el maná estuvo durante todos esos años que estuvieron ellos en el desierto, pero al ellos pasar a la tierra prometida, el maná cesó. ¿Por qué? Porque en esa tierra prometida ellos iban a conseguir alimento, ellos iban a tener todas sus bondades y sus beneficios, que también las da el Señor, ¿ok? Así como nos da nuestro alimento también en nuestros hogares. Pero el pan de vida era Jesús, el pan de vida se refería a ese alimento espiritual que nos vino a traer nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? No veo aquí porque estoy desde el teléfono. Sé que hay otros hermanos con la manito levantada. O El sea, hermano que Pedro. el Ajá, dígame, maná hermano. Dígame. era Sí, dígame. como, era como, o sea, se considera un alimento espiritual, se considera un alimento espiritual o un precursor quizás simbólico de Jesucristo. El maná no era un alimento espiritual. El maná era un alimento como decir que nosotros nos comemos una arepa, para buscarle así como un sentido para que me entiendan. El maná era un alimento que el Señor, el Dios, le enviaba en el desierto todos los días para que ellos se alimentaran. Fíjense que era un alimento el cual ellos no podían agarrar ni más ni menos, sino iban a agarrar lo necesario para ese día. No lo podían guardar, pues ese alimento se dañaba. Entonces, él no era algo eterno, no era algo que me brindaba a mí o a ellos en ese momento algo eterno, era algo momentáneo para satisfacer el hambre, ¿ok? Y no Venía tendrá, de, no tendrá quizás un significado de, también profundo. claro, venía de Dios, acuérdense que ese era el pueblo de Dios y por ende venía del Señor, de la mano del Señor directamente a la mesa, por llamarlo así, pero no era un alimento espiritual, no era el mismo como podíamos compararlo con el pan de vida que es Jesús. Y por eso él aquí enseñó esto, que era esta enseñanza sobre el pan de vida. Y eso lo vemos en Juan 6, 25, 5, 9, que lo podemos leer en casa porque es bastante extenso. Y allí él explica que él era el pan de vida. Allí él explica pues que a pesar de que ellos estaban confundiéndolo con el maná desapareció después que ellos tocaron la tierra prometida. El maná fue por un tiempo para saciar un hambre, ¿ok? Que era temporal,
pero a lo que Él vino, que Él es el pan de vida, es un alimento espiritual eterno. ¿Sí me entiendes, hermano? Sí, muchísimas gracias. Perfecto. Hermano Pedro o hermana Génesis. Ah, amén, amén. Bueno, sí, básicamente yo creo que así como el pueblo de Israel comió diariamente el maná, bueno, Jesucristo lo llevó como a un nivel más amplio, dándole entender a sus discípulos que el pan que él tenía para darle a las personas no iba a satisfacer solamente las necesidades diarias, sino eternas, dando a entender que, bueno, él mismo se hace llamar el pan de vida y es interesante que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, solamente el sumo sacerdote o los sacerdotes podían participar del pan de la proposición, pero él lo hace público y lo extiende a todos los que crean en él, de tal manera que le dice a los discípulos que el que viene a él no tendrá hambre ni sed jamás. Así como uno consume alimentos físicos, por ejemplo, que tienen potasio, vitamina K, hierro, proteínas, bueno, Jesús es suficiente para todas las áreas de nuestras vidas. Quien tenga problemas, por ejemplo, de hemoglobina, tratará de consumir algo que le ayude en la hemoglobina. Si tengo problemas de proteínas, bueno, trataré de comer huevo, pollos, qué sé yo. Pero dando a entender que Jesucristo, siendo el pan de vida, es suficiente para todas las áreas de nuestras vidas físicas, espirituales, emocionales, profesionales. Y bueno, está disponible para todo aquel que en él cree y voluntariamente decida comer de él. Que todos los días Él sigue renovando sus misericordias. Todos los días Él prometió estar con nosotros. Y como usted bien lo dijo, profe, es así. Jesucristo es básicamente cuando uno lo vive diariamente y come de Él, se alimenta de Él, busca la manera de saciarse de Él es más que suficiente para todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Amén, amén. Sí, y una de las cosas también bien importantes, pues que Jesús explicó, pues que a pesar de que ese alimento caía del cielo, era para alimentar, para saciar de una manera inmediata, pero que incluso el que comía o el que comió, muchos de ellos murieron, porque no era un alimento donde te daba la vida eterna, que sí lo hace nuestro Señor Jesucristo. Adelante, hermana Jazmín, y luego hermano Álvaro. Bueno, viene a ser parte de lo que el hermano habló, pero yo lo llevo con ejemplos. En ambos casos, Moisés oraba y yo veía que el pueblo clamaba y el Señor le enviaba codornices, le envió el maná, abrió agua en medio de esas aguas que no eran aptas para consumir, reveló el árbol que tenía que caer en las aguas para que fueran potables y una serie de sucesos como que la ropa no se dañó, el calzado tampoco, la ropa no se deterioraba, sino que pareciera cuando se lee el relato que crecía con la gente. Y el calzado, porque no recuerdo en ningún lugar haber visto que mudaban de ropas. Lo otro es que la diferencia con Moisés, que el Señor Jesús no hacía que, siendo el mismo Dios, no hacía que cayera del cielo. Multiplicó los panes, multiplicó los peces, le dice a un discípulo que vaya y saque una moneda de la boca del pez para que pague el impuesto de él y del maestro. Vemos las sanidades que no depende de una medicina que se ve operando al Señor Jesús en diferentes maneras, bien sea por un escupitajo, mezclándolo con tierra, bien sea imponiendo las manos, bien sea diciéndole tu fe te ha salvado, operando de diferentes formas, así como opera el Espíritu Santo. Vemos la manifestación de él en diferentes formas para suplir las necesidades de todo aquel que le seguía, incluso a la mujer sirofenicia que no pertenecía al pueblo de Dios por la humillación de ella hacia él como Dios, no, aunque no sabía que era Dios, porque llamarse a sí misma los perrillos, no voy a decir la palabra en singular, pero se humilló en una forma por su hija que se lo concedió.
no espero a que el primero el pueblo de Israel, sino que se lo concedió y después vemos otros ejemplos como el centurión y otros más que son impresionantes porque ya no es que desciende, es el mismo Dios operando en esta tierra. Sí, pues porque eso mismo, en resumido, pues sí, el Señor vino a hacer eso y mucho más, porque al darnos ese alimento espiritual, pues nosotros estamos junto con Él, coherederos del cielo, ¿verdad? Adelante, hermano Álvaro. Hermano Álvaro, ¿está allí? Ahora me Tenía escucha, su... Sí, sí, me ahora sí escucha. está. Sí, Ok, sí. que decía que es increíble cómo el Espíritu Santo nos ha ido llevando en esta clase, ¿no? A ver, fíjense que eh, el profesor pregunta o nos va llevando y nos va indicando de, de por qué todos estos fariseos y todos los que llevaban la ley estaban en contra del Señor. Y ahorita nos ponemos a analizar esto del maná. Bueno, físicamente el maná para todos, acá, él era, tenía como un aspecto así como de semillas, era algo así como cilantro, algo que Dios siempre estuvo dándose como alimento, Dios Jehová estuvo dándose como alimento a su pueblo. Cuando vemos que Jesús empieza a decirles a ellos, miren, eh, el maná dura poco, duró 40 años, ¿vale? Yo soy el maná, yo soy el alimento, yo soy algo más que eso, porque la palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, cuando nos habla el Señor, recordemos, a ver, algo que es interesante, cuando aquella mujer fue a tomar agua, fue a sacar agua del pozo y el Señor le dice, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para la vida eterna. Eso lo pueden conseguir, creo que en Juan 4:3. Cuando vemos eso, esto comienza a calar y a generar odio en esto que nos decía el profesor inicialmente, porque estaban en desacuerdo con el Señor, porque es que no entendían, no tenían la revelación del Espíritu Santo para indicarles que Él era algo más que una comida, que un maná, que era un desayuno, un almuerzo, una cena. Él iba a durar como esta agua, o sea, si bebemos de Él, comemos de Él, vamos a tener vida y vida eterna. Ese era uno de los mensajes que hacía mucho ruido entre el grupo de fariseos y los señores que llevaban la ley, y hacía que el Señor fuera rechazado por el mensaje que Él nos traía, por estas buenas nuevas que Él nos traía. Ellos pensaban, bueno, pero ¿cómo es posible que el maná nos alimentó por durante 40 años y este Señor diga que Él nos va a alimentar por más de 40 años? Fíjense que es tan cierto que hasta la fecha, cada uno de nosotros, cuando estamos en tribulación, tenemos angustia, tenemos una desesperación, vamos a los pies del Señor y sentimos que esa sed es saciada, que ese huequito que tenemos en el alma es llenado con el Espíritu de nuestro Señor. Entonces, me impresiona muchísimo cómo la clase se ha ido llevando poco a poco y nos va haciendo ver cosas que muchos conocemos, otros estamos aprendiendo acá gracias a cada uno de ustedes, pero vemos que el Señor nos ha ido llevando, nos va llevando de la mano y nos va diciendo, vean, por esto es que me rechazaron, por esto es que fui un símbolo que fue rechazado entre los míos y por eso a los míos fui y no me recibieron y ahora ustedes gentiles están siendo injertados en este árbol. Esto de verdad que es muy, muy, muy bonito. El tema del maná, uno de los hermanos preguntó si era un tema espiritual. No, era un alimento, no era el alimento del alma. Pero este Jesús que estamos conociendo, gracias a estos profesores, gracias a todo esto que nos están permitiendo estas clases, este Jesús sí es un alimento espiritual y no es para 40 años, sino es para siempre. Bebamos de él y no tendremos sed nunca, jamás. Gracias.
Amén, amén, así es, hermano Álvaro. Y no sé si ustedes han visto una foto que circula por ahí, yo la he visto ya varias veces esta semana, que dice que si tomas agua solo los domingos, siempre tendrás sed. Y esto quiere decir de que si tú solamente los domingos es que vas a leer la palabra, es que te vas a congregar y el resto de la semana no vas a tener ese alimento, esa agua viva, pues siempre vas a tener sed. Y es muy claro, como también nos dice aquí nuestra hermana Iradia, que podemos tener el maná en nuestras casas, pero no significa que tengamos el pan de vida si no creemos en el Señor Jesucristo. Y eh, es así. Ah, dale, nene. Sí, hermanos, y es importante lo que estamos conversando en este momento, y es el mover del Espíritu Santo, que está diciendo nuestro hermano Álvaro, y todos los aportes, todas las apreciaciones que están en este momento, es el mover del Espíritu Santo, que lleva la clase con una perfección, con un dinamismo, con una revelación en cada uno de nuestros corazones, que la verdad que es una bendición y sabemos que esto viene del Espíritu Santo. Es importante y es saber, y es lo que en algún momento el pastor Samuel Olson y también un momento el pastor también Luis Paz lo comentaron en alguna de sus prédicas, donde es responsabilidad de la iglesia poder venir los domingos a escuchar de la palabra, reflexionar de la palabra y poder congregarnos. Pero ¿de quién es responsabilidad el resto de los 6 días? Y eso es una pregunta que nos permite reflexionar al respecto. Podemos ir a recibir palabra y reflexionar en ella y congregarnos con los hermanos los días domingos, pero el resto de los días, ¿qué hacemos? Entonces, en ese sentido, debemos buscar del Señor en todo momento, en todo tiempo. Como dice también la palabra, de día y de noche debemos buscarlo. Amén. Amén, amén. Y si vamos un poquito más adelante, si caminamos un poquito más en este contenido tan maravilloso que yo creo que no, nos faltarían horas para seguir hablando. Eh, Hay una parábola bien, bien, bien importante que nos deja el hermano Álvaro. ¿El hermano Álvaro va a decir algo o era la manito anterior? Es para corroborar, hermano Álvaro, si va a decir otra cosa o es su manito de anterior. Ok, seguimos. Entonces, como venía indicando, hay una parábola que vimos en este contenido, o hasta este contenido, porque recordemos que esta es la mitad del contenido, número 5. La parábola de la cizaña en el campo. Esta parábola nos habla del día del juicio. Y fíjense ustedes que, hermano Álvaro, Toma, toma. Ya va, ¿qué? ok. Ok, entonces nos habla del día del juicio. Y una de las cosas que nos expresa esta parábola es la enseñanza del trigo y la cizaña. ¿Cómo pueden dos cosas tan distintas crecer juntas? Una que expresa todas las cosas buenas, que expresa el pueblo de Dios, esa semilla que nuestro Señor Jesucristo regó por todo el mundo. Y otra que es la cizaña, que es todo lo contrario a lo que es el trigo. Representa todo lo malo. Pero fíjense algo tan maravilloso que el Señor Jesús nos da aquí. Ambas tenemos que crecer juntas. Fíjense que tenemos que crecer juntas, pero ambas, cuando vaya el Señor a separarlas, una no va a dañar a la otra, porque va a ser de delicado cuidado el separarlas,
cuando llegue el tiempo de la siega y empieces a recoger eso. ¿Qué sucede? Pues la separan y queman la cizaña y hacen a un lado lo que es el trigo con el otro trigo, que es esa semilla buena, ¿verdad? Sé que nos quedan creo que 10 minutos, pero sí me gustaría escucharlo. La percepción que tuvieron ustedes acerca de esta parábola. Está en la guía y está en la clase que fue grabada, a los que pudieron apreciarla y pudieron ver lo que significaba esta parábola, y me gustaría escucharlo como para cerrar con todo lo que hemos venido conversando. Hermano Joel, adelante. Sí, hermana, esa parábola quizá me enseña que, o sea, que los justos y los pecadores pueden coexistir y a veces sería difícil distinguir entre ellos. Sin embargo, en el momento adecuado, Dios separará a los justos y a los pecadores y los recompensará en consecuencia. Eso es todo. Amén. Sí, pues así es, los dos vamos a crecer juntos, todos vamos a crecer juntos, porque estamos en el mundo, pero recordemos que no somos de este mundo. Y cuando llegue la hora de recoger, la hora de la siega, pues el Señor va a separar unos de otros. Y esperemos pues todos ser esa gran semilla, ese trigo, ¿verdad? Hermano Álvaro. Adelante, hermano Álvaro. Ay, disculpe. Ok. Se le está desactivando el micrófono. No sé si va a aportar algo, hermano Álvaro, que tiene la mano levantada. Bueno, no sé si el hermano Álvaro no tiene quizás micrófono activo ahorita. No, sí. ¿Algún? Ah, ok, así. Que no se le escucha, hermano. Ah, caramba, ahora sí me escucha. Sí, ahora sí. Se le volvió a desactivar el micrófono, hermano. Pendiente ahí con el micrófono, la desactivación. No sé qué función le está haciendo, pero no le está permitiendo, hermano. Lo tiene ahorita desactivado. Tiene el micrófono cerrado. Sí, la verdad que creo que cuando comienza a hablar, creo que le está generando ahí un error ahí y le está apagando el micrófono. Hermano Joel, ¿usted va a decir otra cosa? Sí, también me parece importante que la parábola también pudiese enseñarnos a que no seamos rápidos en juzgar, porque tenemos que confiar en que Dios finalmente hará justicia y que, bueno, también a respetar y a vivir en armonía con quienes tengan diferentes creencias, porque al final, bueno, perdón, le dejo el juicio final en manos de Dios
¿Qué opinas? Sí, sí, así es, tal cual. De hecho, por eso debemos crecer juntas, porque más adelante vamos a ver otras parábolas donde la importancia de no es quién llega primero a recibir a nuestro Señor, lo podemos recibir así sea 5 minutos antes, y Él nos va a tomar en sus brazos también. Aquí, bueno, el juicio se habla es del juicio del Señor, no el juicio de nosotros. Nosotros vamos a hacer y a tratar de ser esa buena semilla, ese trigo, ese pueblo de Dios que está llevando la palabra, que está dando la gran comisión, que está llevando su palabra a todos, y dejemos a los demás pues que también hagan su trabajo, ¿no? Nosotros también sembramos, pero el Señor, el Espíritu Santo es el que redarguye, el que hace todo lo demás, como por decir, todo el trabajo siguiente. La hermana, ¿Aló? la hermana ¿Me Iradia escucha? dice que sí, ahora sí. Ay, disculpe. Mi micrófono me está, bueno, jugando una mala, pero para Dios siempre hay oportunidades, gracias a Dios. A ver, miren, en esa parábola del trigo y la cizaña, nuestro Señor Jesucristo nos revela muchísimas cosas muy, 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 muy interesantes, la cual podemos ver también en la iglesia, cuando nos congregamos. A ver, en el trigo y la cizaña, en esa parábola, se puede ilustrar muchísimo cómo va a ser ese juicio que va a suceder y lo conseguimos en Apocalipsis, cómo va a ser el juicio realmente, porque allí vemos varios elementos. A ver, uno sería el trigo y el otro, que el trigo representaría a la divinidad de la gente que es cristiana, que es buena, esa gente que tiene, que salva, ¿no? Recordemos que podemos decir santos, porque santo no es como lo ve la Iglesia Católica, un santo es un apartado para el Señor. Entonces, vemos que allí, cuando el Señor nos habla del trigo y la cizaña es si lo vemos físicamente, la cizaña y el trigo son realmente idénticos. Es muy difícil que uno pueda reconocer cuál es bueno y cuál es malo. Como cuando entramos a la iglesia y vemos a un hermano que dentro de la iglesia es una cosa, pero fuera es otra. Pero cuando estamos todos dentro de la iglesia nos vemos todos igual, tal vez hasta nos vestimos iguales, hablamos iguales, pero allí estamos creciendo. ¿Quién está creciendo? Está creciendo la divinidad humana o la dignidad humana que representa el trigo y la cizaña, que sería esa maleza que es muy parecido al trigo, pero que realmente es un hongo muy tóxico, ¿no? Eso es muy difícil de diferenciar. Entonces, el Señor nos dice a nosotros que en el campo pues, vemos que utiliza muchas palabras que aquí sí son realmente palabras espirituales. Hay que pedirle mucha revelación al Espíritu Santo para poder entender muy bien las parábolas. Cuando el Señor nos habla del campo, y esto se los puedo comentar a mis hermanos, cuando consigamos la palabra campo en la Biblia, es relativo, se está relacionando al mundo, o sea, lo que vemos afuera. Recuerdan que Caín invitó a Abel y le dijo, vamos al campo, ¿no? O sea, vamos al mundo, vamos a salir de lo espiritual, porque aquí somos espirituales, pero vamos al campo. Él lo invita al mundo, que es cuando lo mata, ¿no? El campo representa el mundo y el trigo, la cizaña, ya sabemos que representan a los hijos, el trigo a los hijos del reino y la cizaña a los hijos del maligno. Y él nos dice que tenemos que crecer juntos, pero esto tiene una connotación muy, muy interesante porque el trabajo nuestro como cristiano es no meternos en una cúpula cristiana y yo hablo con mi hermano Joel y hablo con mi profesor Jordi, no, sino que tenemos que salir de esa cúpula